La pregunta que habíamos hecho, ¿quién es el autor del libro Cuarteles de Invierno? La respuesta correcta es Osvaldo Soriano. La tercera novela de este escritor argentino, publicada en 1980. La historia transcurre en Colonia Vela, un pequeño pueblo de ficción, y funciona como continuación del libro anterior, justamente de este mismo autor, que se llamó No habrá más penas ni olvido. El texto fue llevado al cine por Lautaro Murúa. Ahí lo vemos a Osvaldo Soriano. Bueno, nos vamos a meter en esto que hablamos hace un ratito de los años bisiestos. ¿Por qué existe el año bisiesto? ¿Y qué pasa particularmente con el mes de febrero? ¿Por qué febrero tiene 28 días y cada 4 años 29? Primero vamos a ver el informe y después lo explica la doctora. Bajo el gobierno de Julio César, en el siglo I a.C., se le dio a los astrónomos la tarea de mejorar el antiguo calendario romano, que tenía 355 días, con un mes adicional de 22 días cada 2 años. Como el calendario había quedado fuera de sincronía con las estaciones, se creó el año de 365 días, con un día extra cada 4 años para incorporar las horas adicionales que se iban acumulando. Fue así que nació el año bisiesto. Y en esos años, el mes de febrero, que originalmente tenía 29 días, pasó a tener 30. Pero se dice que cuando Augusto se convirtió en el primer emperador del recién establecido Imperio Romano, quiso tener un mes nombrado en su honor con los mismos días que el mes de julio, que honraba a Julio César. Fue así que febrero terminó cediéndole un día a agosto y quedó con 28 días, excepto en los años bisiestos, que tiene 29. Bueno, a ver, ¿por qué tenemos estos años bisiestos? ¿Por qué necesitamos agregar ese día? Bueno, vamos primero a decir que el calendario es una división arbitraria de la duración del año, es decir, de la duración del periodo de traslación de la Tierra, que hace una sociedad en función de sus intereses económicos, políticos o religiosos. Y justamente los primeros que hicieron un calendario solar, porque antes otros pueblos de la antigüedad usaban un calendario lunar en base a las fases de la luna. El tiempo entre, por ejemplo, una luna nueva y la siguiente luna nueva son 29 días y medio, es decir, es casi un mes. De ahí sale de ahí la división en meses de 30 días. Eso está asociado a los al periodo de las fases, lunares. Los primeros que usaron el año trópico, es decir, fueron los egipcios, porque ellos se dieron cuenta que la estrella Sirio, la más brillante del cielo, para ubicarnos, vemos a las Tres Marías, miramos un poquito hacia el este y más arriba, más alto respecto al horizonte, ahí está Sirio. Y Sirio salía, el día que Sirio salía, un poquito antes de la salida del sol, se producía la inundación del Nilo. Y eso les permitía fertilizar las tierras y dedicarse a la agricultura. Julio César, primero los romanos tenían un calendario solar y lunar que era muy caótico, como bien explicó el informe, y entonces, ya en ese momento Egipto estaba dominado por el Imperio Romano. Julio César tomó el calendario de los egipcios y ahí surgió el calendario juliano, que dura 365 días solares medios con 25 centésimos. El año trópico dura 365 días solares medios con 2.422 diezmilésimos. Aunque a vos sé que no te gustan las matemáticas. Pero no duran lo mismo y no son uno múltiplo del otro. Sí. ¿Ves que para eso son bárbaras las matemáticas? Para eso sí. Claro, entonces, bueno, va a haber en algún momento... Hay un desfasaje ahí. Hay un desfasaje y esa diferencia se va acumulando. Bien, pero vamos ahora, como bien lo explicó el informe, también hubo temas políticos. Porque, bueno, murió Julio César, el mes era el quinto, el quintilis, lo llamaron Julius. Y el mes siguiente, claro, el mes de Augusto no podía ser menos del de julio. Entonces, 31 días se lo sacamos a febrero, que en ese momento tenía 29. Pero el mes que le seguía, que era septiembre, también tenía 31 días del calendario original que había hecho Julio César y no podía haber 3 meses con 31 días. Entonces, septiembre, que es nuestro septiembre, pasó a tener 30, octubre 31 y así. O sea, ahí fue una razón política.
esa diferencia se fue acumulando y se iba acumulando. Ya a comienzos de la Edad Media, bueno, el Imperio Romano había abarcado toda Europa, el norte de África, Oriente Medio y también los pueblos de Mesopotamia. Y a principios de la Edad Media, la religión preponderante, dominante en el Imperio Romano, en lo que quedó del Imperio Romano, era la católica, era el cristianismo. Todavía no había divisiones. Y la fecha más importante en la religión, en el cristianismo, es la fecha de Pascua de Resurrección, que es una fecha movible. Y entonces, justamente en el año 325, en el Concilio de Nicea, se establece cuándo se va a poner la fecha de Pascua, que es el primer domingo después de la luna llena, que ocurre después del equinoccio de marzo, que en esa época justo caía el 21 de marzo, entonces lo fijaron ahí. Y con el establecimiento de la fecha de Pascua, en la liturgia cristiana se fijan 3 ciclos, que a lo largo de esos 3 ciclos se leen todos los domingos en las misas todos los 4 evangelios. Entonces, ¿qué pasó? Desde el año 325 hasta 1582, esa diferencia acumulada daba 10 días. O sea que había un problema en la liturgia. Y ahí viene la razón religiosa. Entonces, ese año el Papa Gregorio XIII dijo, muy bien, esto hay que arreglarlo, vamos a modificar el calendario. Entonces se suprimieron 10 días, del 4 de octubre de 1582 se pasó al 15 de octubre, y la regla para los años bisiestos va a ser, son bisiestos todos los años divisibles por 4, pero que no terminen en 00, y los que terminan en 00 tienen que ser múltiplos de 400. Entonces, qué bolón que armaron ahí. No. Bueno, no es tan difícil. Pero bueno, de esa manera el año gregoriano dura 365 días solares medios con 2.425 10 milésimos. El trópico era con 2.422 10 milésimos. Y de esa manera, para que se adelante el equinoccio, con el calendario gregoriano tienen que pasar, para que se adelante en un día, con el calendario gregoriano, tienen que pasar 3.300 años. Con lo cual, bueno, falta un tiempo. ¿Vas a vivir 3.300 años? Muy poquito. En la historia de la humanidad, no en la nuestra. Bueno, a propósito de la matemática, qué mejor que traerlo a él, a Pablo Milrud, para que nos ayude a entender esto con algunas curiosidades. Voy a trasladarme hasta allá. ¿Cómo le va, Milrud? ¿Qué dice? ¿Cómo va? Encantado. ¿Estaba escuchando a la profe? Por supuesto, una precisión completa. Ahí podemos decir algo más. Sí. Que todos los seres humanos que tienen 18 años o más han podido vivir un cambio de siglo que sea bisiesto. Porque fue bisiesto el 1600, múltiplo de 400, y el 2000. No fueron bisiestos ni el 1700, ni el 1800, ni el 1900, porque terminan en 00. Así que podemos Mirá qué festejar eso. curiosidad. Es una gran curiosidad. ¿Vos trajiste otras? Yo traje muchas más curiosidades, como siempre. Te cortaste, veo, mirá. Me corté con... Ahí tenés un... Uy, tengo un trajito, mira. Ni se había dado No me cuenta. he El dado tipo vive con los números en la cabeza y no. Sí, directamente. algo te golpeó. Algo Pablo. me golpeó. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Voy a tomar donde dejó Silvina para hablar de Julio César y Gregorio, Sí. que como bien dijo, Julio César afinó bastante la puntería del calendario, poniendo un bisiesto cada 4 años, y Gregorio lo ajustó un poco más con esto de los siglos. 1600 sí, 1700, 1800, 1900 no, 2000 sí. Pero claro, hay cuestiones políticas detrás de eso. ¿Cómo se tomó el calendario gregoriano en el resto del mundo? El mundo católico lo adoptó enseguida, pero el resto del mundo no. Los países protestantes justamente protestaban contra ese calendario, no lo querían tomar. De hecho, Kepler, a quien conocerás, dijo, Sí. prefiero estar en contra del sol que de acuerdo con el Papa. Ah, bueno. Qué fuerte, ¿no? Antes de incorporarlo, exactamente, pasó mucho tiempo, y de hecho hay una curiosidad muy interesante que tiene que ver con los mayores escritores de las lenguas española e inglesa. El mayor escritor inglés, Shakespeare; el mayor escritor en la lengua español, Cervantes. Si uno mira lo que llamaríamos hoy el acta de defunción de uno y otro, figura el mismo día, que es el 23 de abril del 1616. Entonces uno dice, ¿murió el mismo día? No.
porque en Inglaterra todavía no habían adoptado el nuevo calendario. Sí lo habían hecho en España, entonces Shakespeare murió varios días después, pero está anotado como si fuera la misma fecha. Mirá, y yo pensando que había sido la misma fecha, exacto. Exacto. Finalmente lo adoptaron hacia el año 1700 y algo en Inglaterra, y a lo largo de los años, incluso hasta entrado el siglo XX, recién entonces se adoptó el calendario gregoriano. Es muy interesante que el calendario gregoriano todavía convive con los calendarios de religiones de dos de las mayores o más populares o más conocidas religiones que hoy día tenemos, que son la religión judía y la religión musulmana. El calendario hebreo es algo muy particular, porque si nosotros nos hacemos lío, vos recién te hacías lío con el día bisiesto. Imagínate si tuvieras un mes bisiesto. Bueno, el calendario hebreo tiene un periodo, es un calendario lunar solar, y cada 19 años elige 7 de ellos, ya están prefijados siempre, en los cuales se agrega un mes número 13. Bastante, pero con eso logran compensar e ir a la par del ritmo del calendario gregoriano. En el caso del calendario musulmán es quizás más raro todavía, porque tienen un año más corto, de 354 días y algo, con lo cual van más rápido que nuestro calendario, pero empezaron después, porque empezaron a contar en la Égira en el año 622, así que nos van a alcanzar hacia el año 20.000 y pico, vamos a estar en el mismo año que el calendario. Mami. Muy interesante. Sí, interesante, pero... Ahora, sí. ¿qué es lo más llamativo? Lo primero que uno piensa con el tema del 29 de febrero, los cumpleaños. ¿Cuánta gente cumple años un 29 de febrero? Bueno, los que nacen el 29 Los de que febrero, nacen- cada 4 años pasa. Exactamente, cada 4 años son 1460 días, más el O sea que 29 cuentan de a febrero. 4 ellos. Claro, cuentan de a 4. Uno de cada 1460 personas más o menos cumpleaños el 29 de febrero, asumiendo que son al azar. Sí. Eso quiere decir que si vos vas a la cancha de fútbol y hay 45.000 personas, podés estimar que puede haber unos 30 personas que cumplen años el 29 de febrero. ¿Y cuándo lo festejan? ¿Cuándo lo festejan? ¿Cuándo ¿El 28 o el 1 de marzo? El 28, el 1 de marzo. Algunos festejarán el 28, puede ser, pero la ¿Pero trae mayoría mala suerte seguramente- esto de festejar antes? Sí. ¿Viste? Sí, trae mala Sí. suerte. No sé de dónde viene eso, otro tema para el programa. Otro tema. Si trae o no trae mala suerte. Exacto. Pero bueno, ¿Puedo 1 de contar marzo. una Claro. cuestión personal? Mi ahijada María Agostina, que nació en el año 1988, 1 de marzo, bueno, mi hermana tenía fecha que todos decíamos, y si nace el 29 de febrero, y habían averiguado en el registro civil que en la Argentina, si un niño nace el 29 de febrero de un año bisiesto, si nace hasta las 12, se lo anota el día 28 y después de las 12 se lo anota el 1 de marzo. Bueno, María Agostina, que le mando un beso porque me está mirando, nació el 1 de marzo a la madrugada, así que ella festeja siempre el 1 de marzo sin Pero problema. bueno, pero qué raro esto. Te de que anotan otro anoten el día. primero. Si Claro, nace el te 29, anotan otro chicos, día. ¿por qué Claro. me anotan un día ¿Sabes antes o quién uno nació después? el 29 de febrero? ¿Quién? Joaquino Rossini. ¿Lo conoces a ese Rossi. señor? Ahí lo estoy viendo, mira qué bien. ¿De cómo dónde lo está Rossi, conoces? ¿eh? De la cocina. Sí. ¿De los? Los canelones. Los canelones de Rossini. Exactamente. Él inventó los Y canelones. se nota, ¿no? Se nota. Exactamente. Él inventó los canelones a Rossini una vez que se dedicó a la cocina después de ganar mucha plata escribiendo óperas. Todos conocemos música de Rossini. Mirá. Este es el llanero solitario. Sí, solitario, exactamente. Ah, que comía canelones. No. Ay, La no abertura de sé ver. Guillermo Tell. Espectacular. Espectacular. Bueno, algún otro el 29 de febrero que vos te Una cosa acuerdes? más. 29 de febrero es raro. 2 hermanos naciendo el 29 de febrero. Qué puntería, de distintos puntos. Y 3, hay casos. ¿Querés creer que hay casos? Porque lo busca a propósito, la madre. Bueno, sí, esta señora lo buscó a propósito. Para el tercer hijo tenía la fecha unos días antes y dijo, yo no me voy a Yo lo quedar- aguanto. Yo lo aguanto y le dije, Que se nazca- cocine un poquito más. Que nazca el 29 de febrero, así tengo hijos en 29 de febrero en 3 años bisiestos sucesivos. Qué hermoso. Increíble, ¿no es cierto? Y estará en el gracias. libro Guinness, imagino. Y Sí, seguro. pero no es la única, porque hizo esto para empatarle a una mujer Y noruega tenía 2. Ah. que tenía 3. Ah, ¿tres Sí, también? hay un empate para el Guinness. Mamita. Bueno, le quiero agradecer tanto a Pablo Mieldut, que siempre está con nosotros, como a la doctora. Gracias, María De nada. Silvina, un placer tenerte acá. Gracias. Hemos aprendido mucho. Y ya nos metemos en el próximo tema. El próximo tema que tiene que ver con la rueda y tiene que ver con esta sensación, que es una ilusión óptica, en definitiva, que cuando gira hacia adelante a una velocidad, uno tiene la sensación de que lo está haciendo hacia atrás. ¿Por qué? Lo vamos a descubrir. ¿Quién nos visita? A ver. El doctor Guillermo Solovey. Guillermo es doctor en física por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Instituto de Cálculo de CONICET. Realizó trabajos de investigación en las universidades Columbia y Rockefeller.
Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿Todo gracias. bien? Todo bien. Gracias por estar aquí. Bueno, ahora nos vamos a meter en este mundo que tiene que ver con la percepción, evidentemente, y nos lo vas a explicar. Pero quiero ir un poco más atrás, porque hablamos de la rueda. La rueda nos cambió la vida, a la humanidad. Le cambió la vida a este invento. Ahora, ¿quién lo inventó? ¿En qué momento aparece la rueda? ¿Ustedes lo saben? No. Por eso tenemos el programa. Vamos a ver el informe, por favor. La rueda es uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Si bien no se sabe con exactitud dónde sucedió, las evidencias arqueológicas sugieren que su invención tuvo lugar en la antigua Mesopotamia, en Medio Oriente. Se calcula que fue entre los años 5000 y 4000 a.C. y que rápidamente se difundió por el mundo occidental. Al contrario de lo que podría pensarse, en sus inicios la rueda no fue usada para el transporte, sino por los alfareros para la fabricación de vasijas. Con el uso de un perno colocado sobre una rueda en movimiento y ayudándose con la palma de la mano, el artesano era capaz de moldear los recipientes que luego se usaban para almacenar agua y alimentos. Tuvieron que pasar muchos años para que las antiguas civilizaciones comiencen a utilizar la rueda para el transporte de objetos y personas. En la antigua ciudad de Ur, actual región de Irak, apareció la primera representación de un nuevo medio de transporte. A este bajorrelieve se lo conoce como el carro de los felinos y data del año 3500 a.C. Las primeras ruedas eran simples discos con un agujero en su parte central. Luego aparecieron las ruedas con rayos, que eran más ligeras y livianas. Por su dureza y ductilidad, la madera fue el material idóneo para su construcción. Si bien este invento fue perfeccionándose con el tiempo, no sufrió modificaciones sustanciales hasta mediados del siglo XIX, con el advenimiento de la llanta de goma maciza. Bueno, ahí estamos, nos metimos un poco en tema. Y acá ya tenemos una rueda en la actualidad para ver esto que planteamos en el interrogante. ¿Por qué tenemos la sensación de que gira hacia atrás cuando evidentemente está yendo hacia adelante? Bien, es una pregunta que empezó realmente cuando empezó el cine, porque para pensar esto, conviene pensar que el cine, la televisión, los videos en general muestran una cantidad de cuadros por segundo. Entonces lo que estamos viendo es una sucesión de imágenes estáticas y lo que sucede entre fotograma y fotograma no lo podemos saber, o sea, lo tenemos que adivinar. Y lo que sucede es que si la rueda gira muy despacio, en esa filmación, en esos fotogramas que son registrados, que son estáticos, cada uno de los fotogramas va a ser muy parecido al anterior y nosotros vamos a interpretar eso como que la rueda se está moviendo hacia la derecha, en el sentido horario, por ejemplo. Sí. El problema sucede cuando los movimientos son bastante más rápidos que la frecuencia con la que se filma, digamos que generalmente es de 20 cuadros por segundo, más según los casos, 24. Lo que sucede es que cuando el movimiento es muy rápido, supongamos que tenemos un fotograma que es como este, y la rueda gira tan rápido que al siguiente tenemos esta situación, y al siguiente esta. Son idénticos todos, entonces no podemos intuir, no podemos adivinar que la rueda estaba girando. Vamos a verlo siempre igual, como una rueda estática. Si la rueda gira también en el sentido horario, pero un poquito más lento, y entonces este rayo que antes estaba acá, ahora en lugar de estar vertical, está un poquito a la izquierda, y el siguiente lo mismo, lo que vamos a interpretar es que la rueda está girando a la izquierda, porque cada uno de los cuadros se parece más al que estaba antes, pero un poquito corrido hacia la izquierda. Entonces, ¿Esto tiene que ver con la velocidad entonces en la que gira esa rueda? Básicamente sí, con la velocidad con la que gira. Entonces, pero, perdón, ¿no? Sí. Vos me hablás de cuando uno, de los 24 cuadros por segundo, de cuando uno filma, de una final. Y cuando yo estoy delante del auto y lo estoy viendo... Sí, hay dos cosas. Una, que puede pasar que por la iluminación que tiene el auto, la iluminación con la cual uno está viendo el movimiento, de hecho uno lo puede girar y según con la iluminación con que lo ve, lo puede repetir el fenómeno. Por ejemplo, si en lugar de ser 24 cuadros por segundo lo que estamos proyectando, la luz está parpadeando. Entonces, si la luz parpadea, por ejemplo con luz estroboscópica o recién lo probamos con una aplicación de celular que hace que la luz parpadee, eso se puede probar y se ve que lo que uno está recibiendo es información siempre parpadeante. Y entonces, cuando uno recibe esa información de vuelta, si la rueda gira a una cierta velocidad que hace que
cada una de esas imágenes sea muy parecida a la anterior, pero un poquito más lento que lo necesario para dar una vuelta entera, entonces quizá lo vemos girando al revés. O lo vemos girar en una velocidad que no, es la real. Y a veces se ve también, bueno, eso, se ve en la calle según la iluminación con la que... Hay un problema serio que es, en relación a tu pregunta, que es en las fábricas, cuando hay máquinas que están rotando, podría ser riesgoso porque uno puede percibir algo que está rotando a una cierta velocidad lenta, pero en realidad está yendo muy rápido. Entonces, y eso es porque la luz, no la incandescente, pero la luz de tubo, la luz LED, está parpadeando en realidad a unos 120 veces por segundo, aunque no nos demos cuenta. Entonces, según la velocidad a la que giren ciertos motores, puede provocar la ilusión de que está quieto o que está girando más lento de lo que en realidad Yo quiero ver si... Acá no, acá como no es tan rápida esta velocidad, todavía lo vemos hacia adelante. Tendría que ser bastante más rápida para generarnos esa sensación, ¿verdad? Sí, podría ser más rápido. Hace poco lo probamos antes de pasar acá y lo llegamos a ver, pero lo que es seguro es que en las casas, al verlo en televisión, la televisión también está refrescando la imagen a una cierta tasa de imágenes por segundo, y entonces seguramente lo van a poder ver. Seguramente es un instante porque se va frenando, pero en algún instante uno lo va a poder ver que se está aparentemente girando para el otro lado. Bueno, yo me mareé, chicos, así que voy a tomar asiento. Perfecto. Bueno, también lo tenemos a Chucho con experimentos que tienen que ver con esto, así que lo voy a sumar. Vení conmigo, Guillermo, que lo vamos a encontrar a Chucho acá en el lugar de los experimentos, que ya tiene cositas preparadas justamente, ¿no? Estuvimos jugando. Con esto de la ilusión óptica y de lo que nos parece pasa con esas ruedas. Exactamente, bueno, estuvimos probando eso. Nos pusimos a jugar, nos pusimos a buscar a ver qué encontrábamos y empezamos a buscar varios diseños. Armamos estos disquitos con un eje para poder hacerlo girar, pero dijimos, esto no gira mucho, esto queremos más velocidad. Y para ver qué nos provoca, cómo vamos variando, cómo ese dibujo se va comportando con respecto a la velocidad, como decía Guillermo. Para ahí dijimos, vamos a meterlo en un taladro. Mirá qué bien, ¿eh? Con esto lo que conseguimos fue por eso te darle trajimos, Chucho, sos un velocidad. genio. Y acá también tiene que ver el cine. Vamos a usar un diseño que, como decía él, que esto lo empezamos a ver, lo de la rueda girando para el otro lado, para el lado que no está yendo el auto, viene más del cine, de la grabación y todas esas cosas. Esto también se usa mucho en el cine, cuando te quieren hipnotizar. Mirá, acá tenemos nuestro... Hay que hacer hay que hacer ese ruido. Sí, es lo que me Pensé que era provoca más. solamente viendo la imagen, pero Y no, esto hay lo que podemos acompañarlo ir con el... variando. Y esto lo podemos ir variando con la velocidad, se va comportando distinto. Sí. Mirá. Y este te da más para hacer... Terrible, terrible. ¿Y por qué nos pasa Yo estaba esto? mirando fijo la tele porque el efecto... Y acá con se este da vamos mejor. a poder ver... Cuidado. No, está todo fríamente calculado. A Y ver acá este. podemos ver más el efecto que causa la rueda. Y tenemos otro giro. Esto depende del diseño que tenga. Mirá, tenemos... Parece que el del centro parece que va para un lado. Y el de afuera Para el otro. está yendo para el otro. Y en realidad van los dos para el mismo lado. Y en realidad... ¿Ves? Si en casa tienen un papá copado que les puede prestar el taladro, le piden el taladro siempre acompañado por papá, por favor, y le empiezan a meter discos con tornillos y pueden lograr este tipo de cosas, este tipo de juego que según el diseño va a cambiar. Claro, esto ¿No? tiene que ver, bueno, veían en las imágenes atrás, veíamos los diferentes autos con diferentes rayos en las ruedas y en algunos se nota más que en otros, depende de ese diseño. Sí, depende de la cantidad de rayos también Sí. y del diseño, exactamente. De hecho, hay llantas que ya están diseñadas, tienen mecanismos para que la taza gire para el otro lado de verdad. Van dando el auto para adelante y las llantas van girando para el revés, para el otro lado. Para impedir el efecto óptico, digamos. Ponele, o para Porque son hacértelo, no, cancheros. o para hacértelo. Perfecto, bueno, Chucho que aporta algo que no sé, fue raro. Nosotros hacemos una pausa Pero es. y seguimos con el tema y las conclusiones, por supuesto, de este y el anterior. Ya venimos.